Bueno, continuando con el desarrollo de nuestro módulo de gestión del riesgo, en esta oportunidad entraremos a contemplar una temática fundamental dentro de su proceso formativo, que es la identificación de peligros. Trabajaremos entonces todo lo relacionado con la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y gestión de los mismos. En este orden de ideas, entonces, debemos contemplar que toda la información debe estar documentada y actualizada de acuerdo a los siguientes aspectos. Se debe desarrollar cada año. Cada vez que ocurre un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa, también debemos realizar dicha documentación y actualización. Cuando se presentan cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. También se debe adoptar una metodología para los siguientes aspectos. Los aspectos que vamos a resaltar son todos los procesos que se desarrollen en un área de trabajo, las actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas, actividades internas o externas, la maquinaria y equipos de trabajo, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación con la organización, y las medidas de prevención y control, jerarquizándolas. Esto nos va a permitir reconocer que hay unas metodologías para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. Dentro de ellas podemos mencionar la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que es una guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. La evaluación general del riesgo, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, es otro referente que podemos tomar. La evaluación interactiva de riesgos en línea, desarrollado por la OSHA, y la evaluación general del riesgo, según la INSHT y Fraternidad MUPRESPA, modificado por Portuondo, son los aspectos que debemos tener presentes como metodología de trabajo. En la identificación de peligros debemos tener en cuenta dos definiciones. Una, los procesos que consisten en lo que se debe realizar en cuanto a la identificación de los procesos que se desarrollan en la empresa. Ejemplos que podemos mencionar de estos aspectos son la parte de producción, logística, los procesos administrativos, entre otros que pudiéramos mencionar. También están las actividades, que de acuerdo a los procesos que estén definidos, se deben identificar dichas actividades que se realizan en la empresa. Como ejemplo, podemos mencionar las actividades de soldadura, de corte, pintura, digitación y finalmente podemos mencionar las tareas administrativas. Dentro de la identificación de peligros se debe registrar si la actividad es rutinaria o no rutinaria, teniendo en cuenta la definición de cada una de ellas. Para la actividad rutinaria, podemos decir que es un tipo de actividad que forma parte de la operación normal de la organización y que se ha planificado y es estandarizado. Es decir, podemos generar un procedimiento estándar para su desarrollo. También en este orden de ideas encontramos la definición de actividad no rutinaria, que es aquel tipo de actividad que no forma parte de una operación normal de la organización o actividad que tiene baja frecuencia de ejecución. Por ejemplo,
se deben identificar las máquinas y equipos que se utilizan en cada una de las actividades determinadas e identificadas a nivel laboral, porque obviamente van a tener trascendencia a otros aspectos, por ejemplo, todo lo relacionado con el componente ergonómico, la relación hombre-máquina. En la identificación de los peligros también debe haber una selección de acuerdo a los procesos, actividades definidas, los peligros de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosocial, entre otros. Acá entonces ya entramos a mirar un concepto fundamental en temas de seguridad industrial que tiene que ver con la evaluación de los riesgos. Para realizar la evaluación de los riesgos se debe asociar a nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de las consecuencias, teniendo en cuenta criterios que vamos a mencionar en esta tabla. El nivel de probabilidad muy alto, al cual le vamos a asignar un valor de 4, y cuyo significado es de que normalmente la materialización del riesgo se va a presentar con frecuencia. Alto, con una valoración de 3, la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Medio, con una puntuación de 2, es posible que suceda el daño alguna vez. Y bajo, con el valor de 1, no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible en algún momento dentro de las labores que se desarrollan en el área de trabajo. Hablando del nivel de severidad, entonces, el más alto, con un valor de 4, mortal o catastrófico, cuando su resultado final es la muerte. Muy grave, con un valor de 3, para el cual definimos lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez grave, con un valor de 2, en donde hay lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, y leve, con una puntuación de 1, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. En la identificación de peligros, entonces vamos a ver que valoración del riesgo consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado, lo cual se desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos. Primero, valor del riesgo. Hay que multiplicar el valor de la probabilidad establecido por la severidad de la siguiente manera. Entonces vamos a ver cómo la aceptabilidad del riesgo se da de acuerdo al resultado que se obtenga. Entonces, de acuerdo al resultado del primer punto, selecciona la tolerabilidad conforme a la siguiente tabla. 16.8, no aceptable. 6.4, aceptable con control específico. Y 3.1, aceptable. Las medidas de control y de prevención, entonces, consisten en los siguientes aspectos. Primero, la eliminación del peligro-riesgo. Es la medida que se debe tomar para suprimir el peligro, es decir, hacerlo desaparecer. En segunda instancia tenemos la sustitución, que es la medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. El tercer aspecto son los controles de ingeniería, los cuales se trabaja ampliamente hoy en día, y consisten en medidas técnicas para el control del peligro-riesgo en su origen, sea en su fuente, en el medio
como lo es el caso del confinamiento, el encerramiento de un peligro o de un proceso. Tenemos los controles administrativos, que son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de trabajo, incluyen también la señalización, las advertencias, la demarcación de zonas de peligro, la implementación de sistemas de alarma, el diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, los controles de acceso a áreas de riesgo y los permisos de trabajo. Finalmente, entonces, tenemos los equipos y elementos de protección personal y colectiva, que consisten en medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestuario por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física, derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Con esto hemos llegado a la finalización de este encuentro. Entonces los invitamos a realizar la lectura de su material complementario y a encontrarnos en una siguiente sesión de trabajo.